Bienvenidos a Mimbre, un espacio donde los colombianos tejemos paz. Hoy nos encontramos en Fragmentos, un lugar de arte y memoria creado por la escultora colombiana Doris Salcedo. Fragmentos se realizó en colaboración con mujeres víctimas del conflicto armado. La obra consta de 3 espacios unidos por una gran superficie de metal, conformada con el material fundido de las armas entregadas por los excombatientes de las FARC después de la firma del acuerdo de paz. La artista con este proyecto ha creado un espacio para la construcción de paz, una reflexión desde el conflicto armado donde entrelaza los conceptos de silencio, rutina, vacío y superficie para permitirnos, gracias a la paz, que los colombianos nos paremos sobre una nueva realidad. Para Salcedo, monumentalizar las armas sería inmoral. Lo ideal es invertir la relación de poder que representan las armas. Porque hay que recordar que Fragmentos es uno de los 3 proyectos artísticos que se realizan en cumplimiento de los acuerdos de paz. Y de esta nueva realidad hace parte la Jurisdicción Especial para la Paz, que representa el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado en el marco de los acuerdos de paz y que lleva más de un año desempeñando sus funciones. Aquí les mostramos en cifras cómo avanza la justicia transicional. El pasado 15 de marzo de 2018, la JEP abrió sus puertas en la sede de la calle 64 con carrera séptima en Bogotá. Allí se empezaron a recibir los informes presentados por las víctimas y se iniciaron labores después de que se aprobó su reglamento interno. La JEP es fruto del acuerdo de paz y por supuesto es uno de los componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Está compuesto por 51 magistrados, tiene 5 órganos y una secretaría ejecutiva. Allí están la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, la Sala de Amnistía e Indulto, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, la Unidad de Investigación y Acusación y el Tribunal para la Paz, que está conformado por 5 secciones. Los avances han sido en distintos ángulos. Por ejemplo, en el caso 001, que se adelanta por secuestros de FARC, se han presentado 21 excombatientes para presentar sus versiones en este tema. La JEP inició con este caso porque fue la primera información que remitió la Fiscalía General a través de informes sobre los casos de secuestro en el país. Esos documentos se estructuraron para dar prioridad a este caso que avanza. Pero no solo excombatientes han comparecido ante este tribunal, más de 1.900 militares se han sometido para resolver su situación jurídica, lo que demuestra que el sistema se creó para todas las partes vinculadas con el conflicto. En las FARC se han otorgado 3.803 libertades condicionadas y se han firmado 7.727 actas de compromiso. En la fuerza pública se han firmado 2.030 actas de compromiso. Y en el caso de los agentes del Estado, se han suscrito 45 actas de compromiso. Esto quiere decir que en total se han firmado 13.628 actas en la Jurisdicción Especial para la Paz. Volviendo al caso 001, los excombatientes en cabeza de Rodrigo Londoño han cumplido con su tránsito a la legalidad y atienden los llamados de los magistrados. Hay que recordar que ante este sistema se pueden presentar excombatientes militares o civiles que acudan voluntariamente, pero para que se puedan recibir los beneficios deben cumplirse ciertos compromisos. Por ejemplo, firmar el acta de sometimiento, comprometerse con la verdad y un diseño de reparación a las víctimas junto a una garantía de no repetición.
Si esto se cumple, puede haber para excombatientes una amnistía para delitos políticos y en el caso de la fuerza pública habrá una renuncia a la persecución penal. En todo caso, siempre deberán responder con los llamados y atender sus procesos. Si no cumplen, pierden sus beneficios. Habrá 3 tipos de sanciones, las propias que se impondrán a quienes reconozcan verdad. Allí habrá una pena de 5 años y un máximo de 8. Las alternativas que se impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad antes de proferir la sentencia y tendrán pena alternativa de la libertad entre 5 y 8 años. Y finalmente, las ordinarias que se impondrán a quienes no digan la verdad y sean condenados con una pena efectiva no superior a los 20 años. Todos los colombianos nos hemos preguntado qué función cumple la Jurisdicción Especial para la Paz, o mejor conocida como la Justicia Especial para la Paz, en la implementación de los acuerdos. En Mimbre, el significado de la JEP. La Jurisdicción Especial para la Paz es el mecanismo de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. La JEP tiene la función de conocer los delitos cometidos en el marco del conflicto armado en Colombia acontecidos antes del 1 de diciembre de 2016 y que no supere los 20 años de existencia. Este componente fue creado por el Acuerdo de Paz firmado en La Habana entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. La JEP defiende los derechos de las víctimas y la justicia, la verdad y la reparación en el marco de una justicia restaurativa, que significa que quienes hayan cometido delitos graves, siempre y cuando digan la verdad, restituyan a la sociedad el daño causado, por ejemplo, con trabajo comunitario, desminado, pedagogía de paz, reconstrucción física de espacios y también con restricción a la movilidad. Su trabajo es juzgar los delitos más graves cometidos durante el conflicto armado en nuestro país. La JEP tiene bajo su jurisdicción juzgar a los miembros de las FARC que suscribieron el acuerdo de paz con el gobierno nacional una vez hayan dejado las armas, a los agentes del Estado que hayan cometido delitos en el contexto y en razón del conflicto armado y de manera voluntaria a las personas que sin formar parte de las organizaciones o grupos armados hayan participado de manera indirecta en el conflicto armado y hayan tenido responsabilidad en la comisión de los crímenes más graves y representativos. La Jurisdicción Especial para la Paz es el sistema de rendición de cuentas que tiene como tarea aclarar y sancionar las conductas cometidas por y en el conflicto armado, tan graves que no pueden ser objeto de amnistías e indultos. Seguimos tejiendo paz hoy, conociendo el significado de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y para hablar del tema tenemos a 3 invitados. Primero, a Juan Manuel Charri, quien es abogado especializado en Derecho Constitucional en Madrid, España, y con experiencia en altos cargos en el orden nacional. A Paloma Valencia, política, filósofa, escritora, abogada y senadora de la República. Y a Roy Barreras, senador, miembro de la delegación del gobierno en la mesa de negociación con las FARC en Cuba. Bienvenidos los 3. E iniciamos con usted, senadora Paloma Valencia. ¿Cuál cree usted que sea la importancia de la Jurisdicción Especial para la Paz en la implementación de los acuerdos? La JEP evidentemente es el gol más importante que metieron las FARC, porque les permite tener una justicia diseñada para favorecer sus intereses y para construir una verdad de acuerdo a lo que ellos quieren que salga. Creo que es muy grave para una democracia como Colombia haber aceptado que 5 personas que no representan a ningún colombiano, que no fueron elegidos por ninguno de nosotros, que nadie se les sabe ni siquiera el nombre, 3 de ellos extranjeras, la única mujer, una farmacéutica, escojan los magistrados para juzgar a todos los colombianos. Ya hay pruebas suficientes de la parcialidad de esos jueces, no solamente por sus tweets, sino porque ya hay 5 personas en la cárcel por estar favoreciendo a las FARC y porque ya los colombianos conocimos la decisión que hubo en torno a Santrich, que no quiso ser extraditado, a pesar de que los colombianos conocíamos el video del negocio que estaba haciendo, a pesar de que los Estados Unidos estaba detrás de esa extradición. Todo el país estaba mirando y aún así prefirieron favorecer los intereses del crimen. Senador Roy Barreras, le remito la misma pregunta. La JEP es el corazón de la paz, por eso la hemos defendido tanto. La JEP es lo que garantiza que al fin se haga justicia en Colombia, que las víctimas sepan la verdad que se les ha escondido durante 50 años
y que al fin haya sanción para los graves crímenes de la guerra. Lo que está clarísimo, pero hay que recordar, es que en la justicia ordinaria, durante 50 o 60 años de guerra con las FARC, nunca se le dijo la verdad a las víctimas, nunca pudieron hablar y quejarse porque tenían miedo, porque sus victimarios tenían fusiles y los mataban. Solo pueden hablar ahora que gracias al acuerdo de paz dejaron las armas. Nunca supieron los familiares de los 60.000 desaparecidos, dónde están sus hermanos, sus hijitos, sus padres enterrados en fosas comunes, o los 2.300 falsos positivos. Es gracias a la JEP que ahora empieza a conocerse esa verdad. Y por eso la atacan tanto, porque hay quienes le tienen miedo a la verdad. Nosotros defendemos la JEP por otra razón adicional, es la seguridad jurídica del proceso. Uno hace la paz con el enemigo. Nosotros no estamos defendiendo al enemigo, ni al que era el enemigo. Sin duda, los guerrilleros, como los paramilitares, como los agentes del Estado, cometieron muchos crímenes. Pero la única manera de evitar que siguieran cometiendo crímenes era parar la guerra. Y el compromiso es que si ellos entregaban sus armas y se vinculaban a la sociedad civil, se les respetaba la vida y se les respetaba la JEP. Usted no puede, después de que están desarmados, asesinarlos. Van 114 que dejaron las armas y los han matado, desarmados por la espalda, y tampoco los puede traicionar en el acuerdo, extraditándolos y metiéndolos a la cárcel. Por eso defendemos la JEP. Juan Manuel Charri, desde su experiencia en la academia, ¿cómo podemos responder a esta incógnita en este proceso de implementación de los acuerdos? Yo diría que fue muy importante en el sentido de que tenemos una larga tradición de amnistías e indultos, pero no teníamos la claridad, no se tuvo con el M-19, de que hay unos delitos que internacionalmente no son amnistiables, o sea, no son perdonables. ¿Cuáles? Los que tienen gravedad internacional. Acá se llegó a un acuerdo en el sentido de que se sancionan los delitos de gravedad internacional en justicia de transición, o sea, con penas más benignas a cambio de verdad, de justicia, de reparación y de no repetición. Y hay algo que seguramente muchos colombianos han debatido en los diferentes escenarios donde se pueden encontrar con amigos, con familiares, en las redes sociales, y es si la JEP es garantía de justicia, y empiezo por usted, senadora. Es una justicia totalmente parcializada, y las justicias parcializadas jamás serán justicias. Este es un aparato que más que implementar justicia quiere ejecutar venganzas. Quiere obligar a los miembros de nuestra fuerza pública a confesar delitos independientemente a que los hayan cometido o no, para poder construir una verdad a punta de mentiras. La verdad que ellos siempre han tratado de fingir, y es que ellos eran víctimas, que el Estado era el que era asesino, que las Fuerzas Armadas eran asesinas, que estaban coaligadas con el paramilitarismo. Yo creo que aquí lo que hay es un aparato que pretende reconstruir y reescribir la historia de Colombia. Senador Roy Barreras, usted tuvo la posibilidad de estar en primer plano en este proceso de negociación. ¿Cree usted que la JEP es garantía de justicia para los colombianos, para las víctimas? Es la única garantía de justicia. Está tan bien diseñada que durante estos 50 años, para poner un ejemplo, no hubo una sola condena por delitos sexuales en la guerra, a pesar de que se cometieron muchos, porque nadie se atrevía a denunciar, porque los fusilaban. Ahora se empiezan a conocer y la JEP hará justicia. Y si encuentra, por ejemplo, a alguien que cometió un delito sexual que no tenga nada que ver con la guerra, con el combate, como ocurre con todos los delitos sexuales cometidos contra menores que nada tienen que ver con la guerra, pues los va a sancionar y los va a castigar. Y seguramente tendrán cárcel. Eso no ocurría mientras la guerra estaba activa. Y eso nunca ocurrió con la justicia ordinaria. Así que la JEP es garantía de justicia. En cambio, la guerra a la que nos quieren devolver es garantía de impunidad. Juan Manuel Charri, ¿podríamos decir que esta instancia de la Justicia Especial para la Paz le puede brindar justicia a las víctimas que hoy reclaman este dolor que por 50 años se llevó familiares, amigos y los despojó de sus tierras? ¿Es la JEP el escenario de justicia para las víctimas de nuestro país? Pues debe serlo en el sentido de que debe haber reconocimiento de responsabilidad con sanciones más bajas, de verdad y de reparación a las víctimas, y en ese orden de ideas no hay impunidad. Y como lo han notado, la línea transversal temática de este programa de Mimbre el día de hoy es la JEP. Y le pregunto, senadora, si estuviera en sus manos, ¿qué le cambiaría a la JEP?
Primero, el origen de los magistrados. Yo no creo que sea aceptable unos magistrados nombrados por organismos internacionales como si Colombia no hubiera sido una democracia. Segundo, yo creo que hay que limitar los poderes de los magistrados, no solamente en los términos de los escándalos burocráticos, donde uno se nombra al otro y tienen un carrusel de favores, sino en torno a las facultades. Yo creo que los magistrados no pueden practicar pruebas y que tiene que haber mucha diferenciación entre quien investiga y quien juzga. Creo que necesitamos que esa justicia entienda que no puede estar politizada. Necesitamos personas que conozcan y representen a la sociedad colombiana y que si bien se le quiere otorgar la impunidad a las FARC, por lo menos en eso no vayamos a someter a las Fuerzas Armadas a ser como el premio de consolación que reciben las FARC, además de todos los premios que ya se llevaron. Creo que necesitamos una justicia imparcial con procedimientos que respeten la presunción de inocencia de nuestros miembros de las Fuerzas Armadas. Senador Roy Barreras, como lo mencionaba hace algún momento, usted tuvo la oportunidad de estar en este proceso de negociación. ¿Cree que la JEP necesita alguna modificación? Ningún acuerdo de paz es perfecto, entre otras cosas porque es un acuerdo con el contradictor o con el enemigo. Y por supuesto hay que ceder de lado y lado, por eso no es perfecto. Nunca está todo lo que uno quiere, ni lo que el otro quiere. Es un punto intermedio. De manera que siempre habrá cosas que uno quisiera que mejoraran. Por ejemplo, en la legislación colombiana, pero no solo en la JEP, también en la Corte Suprema de Justicia, no hay límite de tiempo, no hay términos para que se diga la verdad antes de la extradición. Y una persona se puede pasar diciendo la verdad 1 año, 5 años, 10 años, tomándole el pelo a la extradición. Yo creo que hay que ponerle término a la extradición, al dicho de verdad, en la Corte Suprema y en la JEP. Por ejemplo, si alguien quiere, a cambio de unos beneficios, decir la verdad, contar dónde están enterradas las víctimas de una familia que quiere saber dónde están sus familiares, pues tiene un término para decirlo, el que diga la ley, 6 meses, por ejemplo, para contar todos sus crímenes. Y si al final de los 6 meses lo que dijo no es satisfactorio, pues que lo extraditen. Esa es una mejora que bien podría hacerse en la JEP. Juan Manuel Charri, usted desde la academia imagino que ha tenido alguna retroalimentación frente a esta jurisdicción. Si usted tuviera la posibilidad de cambiarle algo a la JEP, ¿qué sería? Yo creo que hay muchos temas puntuales, como los que se discutieron en las objeciones. Y yo diría que el tema de los terceros fue acertadamente resuelto por la Corte Constitucional, en el sentido de que no se puede someter a personas a tribunales creados a posteriori. Este era un acuerdo entre partes, el gobierno y las FARC, y debía someterse a los que estaban en el conflicto armado, o sea, a los guerrilleros y a miembros de la fuerza pública. Pues muchísimas gracias a los tres por aceptar esta invitación. Bienvenidos siempre en Mimbre. Aquí seguiremos conversando con quienes tienen una opinión para dar, ustedes y los colombianos en las regiones, porque seguimos en Mimbre, tejiendo paz. Nació en el seno de una familia numerosa en Pueblo Bello, Cesar. Belkis Izquierdo pertenece a la comunidad indígena Arahuaca. En el año 2014 se convirtió en la primera indígena en llegar a un alto tribunal colombiano al ser nombrada magistrada del Consejo Superior de la Judicatura. Hoy hace parte de los magistrados escogidos para integrar las salas de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Nos encontramos precisamente en la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz y la JEP tiene dentro de su grupo de magistrados a 4 representantes de los pueblos indígenas de Colombia. Una de ellas es usted, mujer, indígena, arhuaca, oriunda de Pueblo Bello, Cesar, y me han contado que criada en el seno de una familia muy numerosa, con al menos 10 hermanos. ¿Qué es lo que más recuerda de esa infancia allá en Pueblo Bello, Cesar? ¿Cuáles eran sus sueños en ese momento, magistrada? Lo que más recuerdo es que mis padres siempre me aconsejaban, me orientaban a través del sueño. Y caminando mucho con mi madre por muchos lugares, visitando a nuestro guía espiritual, haciendo muchísimas actividades con mi mamá, bueno, todos esos recuerdos de la niñez creo que es lo que siempre nos remiten a nuestros territorios.
¿Cómo se veía futuro en ese momento? ¿Cuáles eran sus sueños a futuro? Bueno, yo creo que uno siempre le dijeron o nos aconsejaron que tenía uno que estudiar mucho, que el estudio le permitía a uno generar unos diálogos interculturales, reafirmando uno mucho sus principios, sus valores, pero incorporando mucho conocimiento de afuera para lograr traer también un mensaje, y es el mensaje de uno de los derechos de la naturaleza, de por qué las culturas indígenas, siendo diferentes, pueden contribuir a la sociedad nacional en el tema de reconciliarnos, de reconocernos, de entender que la diversidad hace parte de la riqueza. Entonces, creo que eso fueron apuestas que tal vez uno no las expresó de esa manera siendo muy pequeño, pero que siempre fue como el mensaje que le dieron a uno, y por eso tenía uno que estudiar. Y emprende camino a Bogotá en busca de un sueño, entiendo, que era estudiar Derecho en la Universidad Nacional de Colombia. ¿Cómo fue esa llegada a la ciudad magistrada? ¿Cómo fue ese encuentro con una cultura, una forma de vida diferente, pero también con un sistema educativo distinto al que usted estaba acostumbrada allá en su pueblo Arhuaco? Nosotros venimos de una casta del diálogo intercultural, del diálogo con distintas sociedades, y yo me lo he tomado que hace parte de mi misión. Entonces, a mí siempre me habían dicho que yo era buena para derecho. Yo siempre he tenido como que me ha fluido la palabra, y también me gustaba conversar, me gustaba investigar, preguntar mucho. Siempre fui muy curiosa. Entonces, siempre me decían como, tú sirves para estudiar derecho, sirves para ser abogada, y bueno, eso siempre yo lo llevé ahí. Después me presenté a derecho. Yo no pasé tampoco. Entonces hice un semestre en la pedagógica de matemáticas como un preuniversitario. Después sí ya me presenté y ya pasé y comencé a estudiar. Y allí en la Universidad Nacional obtiene efectivamente su título como abogada, pero también allí conoce el amor. En la universidad sí conocí a mi compañero de vida, a mi compañero de mis hijos, de mi familia, porque ha sido una apuesta muy importante también para nosotros en la familia, porque consideramos que en la familia pues uno es que lleva y puede apoyar también y sembrar los valores, los principios, y puede también trascender, ¿no? Entre más tú vas comprendiendo, tú también eso le puedes ir enseñando a tu propia familia. Entonces yo siempre pensé en tener una familia, y una familia de 4 hijos. Ya siendo abogada y con una maestría en administración pública, en el año 2014 su imagen, digámoslo así, aparece en varios medios de comunicación al convertirse en la primera mujer indígena en ocupar un cargo en las altas cortes como magistrado auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura. ¿Cómo asumió ese desafío, ese reto, y sobre todo qué lecciones y aprendizajes se llevó de esa experiencia para el cargo que ocupa actualmente como magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz? Me encantó mucho porque allí era trabajar todo el tema de las justicias indígenas. Tenía la oportunidad ahora sí de recorrer todo el país para acercarme a los distintos pueblos, a las distintas justicias, a los temas de gobernabilidad. La oportunidad en el Consejo Superior de la Judicatura fue también lograr acercarme a la Corte Constitucional, conocer su jurisprudencia, que tiene un gran desarrollo en cuanto al tema de los factores de competencia de la Jurisdicción Especial Indígena, cómo se puede articular con la Jurisdicción Especial Indígena. Precisamente yo quería preguntarle sobre ese tema de los sistemas de justicia indígena. En su carta de motivación presentada al Comité de Escogencia, encargado de seleccionar los magistrados, no solo de la JEP, sino en general del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, usted en esa carta escribió lo siguiente, abro comillas: los sistemas de justicia de los pueblos indígenas se relacionan íntimamente con la justicia restaurativa, lo que tiene un enorme potencial para la transición hacia la paz. Los indígenas que hacemos parte de esta magistratura lo vemos como una gran oportunidad de visibilizar el conocimiento y los principios que tienen los sistemas de justicia. Son sistemas de justicia donde el ser humano se mira de manera integral y donde
la comunidad acompaña los procesos. ¿Por qué? Porque solo la verdad te puede liberar la conciencia y te sana de manera integral. Porque uno puede decir, yo aquí saneo un tema judicial, pero tu alma, tu corazón, tu integridad no está sana. Entonces es necesario tú sanar con la familia, sanar con la comunidad y sanar en el territorio. Son distintas dimensiones de sanación. Pero lo primero es que tú debes tener conciencia profunda que has causado un daño. Posteriormente pueden haber distintas sanciones, por ejemplo, de trabajos comunitarios, por ejemplo, de trabajo y producción de alimentos para la familia que usted le causó daño. ¿Cómo explicarle entonces al ciudadano de a pie ese concepto de justicia restaurativa, que precisamente es el modelo de justicia transicional de la Jurisdicción Especial para la Paz? ¿Por qué la justicia restaurativa es necesaria para avanzar en esa consolidación de la paz en nuestro país? La paz y la reconciliación no puede quedarse en grandes decisiones jurisprudenciales ni grandes sentencias. Vamos a necesitar generar espacios, escenarios que sean restaurativos, espacios que sean sanadores, y tenemos que trabajar mucho en el tema de la reconciliación. Pero esa reconciliación es posible en la medida que uno comprenda en profundidad. Y cuando yo te hablo, entender el daño con profundidad es precisamente conectar el territorio, conectar el alma, el corazón de las personas. Estar convencido y creer que sí es posible pasar la página, transformarnos. Nosotros creemos en eso. Lo restaurativo tiene que darse en cada momento que la jurisdicción, la magistratura se acerque a los comparecientes, se acerque a las víctimas, dignificándolas, reconociéndolas, que tienen territorio, que tienen conocimiento y que han sido dañadas, y es necesario generar unos procesos conjuntos para lograr hacer transformaciones. Más allá de su rol como magistrada, más allá de las extensas jornadas laborales, ¿cómo comparte tiempo en familia Belkis Izquierdo? ¿Cómo es ese tiempo con sus hijos, con su esposo, un fin de semana familiar cuando tiene la oportunidad de tenerlo? ¿Qué hacen juntos? Bueno, yo de lunes a viernes me concentrada. De sábado a domingo yo me quito ese chip un poco porque me dedico a mi casa, porque me preocupa que los niños también se metan tanto a la sociedad de consumo, a la sociedad o a enamorarse de cosas que a veces no son tan necesarias, ¿no? Entonces es lo elemental, pues fortalecerlos mucho en el tema de los valores, en el tema de que hay que tener lo necesario, y también el compartir cuando tengo oportunidad los fines de semana, si tengo puente, de viajar con ellos también. Es como, vamos a veces a la sierra, a veces al Putumayo. ¿Quisiera ser abuela, magistrada? No, yo ya soy abuela. Ya es abuela. ¿Qué país se sueña para sus nietos? Sueño con territorios llenos de mucha naturaleza, con mucho alimento, con muchas escuelas, con muchos centros de salud, con muchas malocas. Una Colombia que incorpore en su sistema de educación el conocimiento de la Colombia diversa, de la Colombia que durante todo este proceso ha luchado, ha resistido. Es una sociedad incluyente, una sociedad intercultural, una sociedad con dignidad, una sociedad que sea orgullosa de todo lo que tiene en Colombia. Yo aspiro esa Colombia para mis hijos, enamorándose de su tierra, conociendo desde el desierto de la Guajira hasta el Amazonas, reconociendo que la gente, a pesar de tanto sufrimiento por el conflicto armado, todavía aún lucha, resiste y tiene muchos sueños. Entonces creo que tenemos que hacer esa Colombia todos, pero eso será un trabajo de todos y de todas. Que canto para sanar las heridas que la vida trae. Esta es la canción que canto para perdonar, pedir perdón y perdonarme.
Aprendí que perder hace parte de andar, y para andar hay que amar el camino. Perdonar puede no transformar lo vivido, pero cambia lo que vendrá.